Sea el Santísimo, sea el Santísimo, sea Virgen mía de la caridad, ayúdanos, protégenos, en el nombre de Dios, ay Dios. Si a tu puerta llega un ser pidiendo una caridad, no se la niegues, hermano, que Dios te lo premiará. Sea el Santísimo. Es cierto que el espiritismo es la base del desarrollo de aquellos que son creyentes. Para comenzar cualquier religión debemos mantener el espiritismo primero que todas las cosas, desarrollando así al espíritu, logrando en nuestras vidas religiosas tener más éxito, ya que es el desarrollo del espíritu. Cada religioso debe tener una coronación hecha. Una coronación es el orden de los espíritus al cual usted va a estar pasando en la vida religiosa. Por eso se dice que primero el muerto y después la gritería. Es importante aquellos que son religiosos de que tengan una mesa espiritual con todo lo que necesita para así desarrollar el espíritu, sobre todo un espiritista que sea verdadero, para así abrir su mesa espiritual para que sus espíritus cojan luz y se desarrollen. Ningún espiritista quiere que usted pase a ninguna religión materializada como la santería o el palo mayombe, donde usted materializa sus espíritus y sus espíritus de luz se alejan de usted. Por eso siempre es importante para todos los religiosos comenzar en el espiritismo, porque el espiritismo es la base del desarrollo de toda la vida religiosa que usted pueda tener. Siempre el espiritismo es lo más bonito que existe en la religión. Yo de pequeño comencé en el espiritismo y hoy en día he abandonado estas formas de desarrollar el espíritu, pero nunca he dejado de ir a centros espirituales, ya que eso desarrolla a los espíritus de luz. De esta manera, tener su bóveda espiritual en su casa es parte importante siempre que exista un espiritista que abra esa mesa en un desarrollo espiritual de la persona para que los espíritus siempre se eleven y ayuden a todas las personas.